Muy buenas noches, ingeniero Patricio Roa. Les saludo Robinson Machado. El día de hoy vamos a hacer una pequeña presentación de la clase asíncrona. Consulte sobre el modelo OSI. ¿Qué es el modelo OSI en sí? El modelo OSI es el modelo de interconexión de sistemas abiertos OSI, por sus siglas en inglés. Este modelo conceptual creado por la Organización Internacional de Normalización ISO que permite que diversos sistemas de comunicación se comuniquen usando protocolos estándar. En resumidas cuentas, el modelo de OSI proporciona a los diferentes sistemas informáticos un estándar para comunicarse entre sí. El modelo OSI se puede dar a entender como un lenguaje universal para las redes informáticas que consiste en dividir sistemas de comunicación en 7 capas abstractas y aplicadas en vertical. Estas son las siguientes capas, las siguientes 7 capas que tenemos. La capa 7, capa de aplicación, capa de interacción entre hombre-máquina, donde las aplicaciones se pueden acceder a los servicios de red. Capa 6, capa de presentación, garantiza que los datos tengan un formato utilizable y donde se encriptan los datos. Capa 5 de sección, mantiene las conexiones y responsabilidades del controlar puertos y secciones. Capa de transporte. Transmite datos mediante protocolos de transmisión, incluidos TCP y UDP. Capa de red. Decide la ruta física que seguirán los datos. Capa de enlace de datos. Define el formato de los datos de red. Capa física transmite el flujo de bits a procesar a través del medio físico. ¿Cuáles son esas 7 capas del modelo OSI? Capa 7. Esta es la única capa que interactúa directamente con los datos del usuario, las aplicaciones de software como los navegadores web y los clientes de correo electrónico. Depende de la capa de la aplicación para iniciar las comunicaciones. Sin embargo, cabe aclarar que las aplicaciones de software del cliente no forman parte no forman parte de la capa de aplicación, sino de la capa de aplicación es responsable de los protocolos y de la manipulación de los datos de los que el software eh, para presentar información significativa al usuario. Esta es la capa número 6. Esta capa es principalmente responsable de preparar los datos para que la capa de aplicación pueda usarlos. En otras palabras, la capa 6 hace que los datos sean presentables para que las aplicaciones los consuman. La capa de presentación es la responsable de la traducción, de la inscripción y comprensión de datos. Dado que dos dispositivos comunicándose pueden usar diferentes métodos de codificación, la capa 6 es responsable de traducir los datos entrantes en una síntesis que puede comprender la capa de aplicación de dispositivos de recepción. Capa 5 de sección. Esta es la capa responsable de abrir y cerrar la comunicación entre los dispositivos. El lapso entre el momento en el que la comunicación se abre y se cierra se conoce como sección. La capa de sección asegura que la sección permanezca abierta el tiempo suficiente para transferir los datos que se intercambian y luego se cierran en la sesión rápidamente para evitar el desperdicio de los recursos. Capa 4, capa de transporte. Las capa 4 es la responsable de la comunicación de extremo a extremo entre los dos dispositivos. Esto incluye tomar los datos de la capa de sesión y dividirlos en 3 fragmentos llamados segmentos antes de enviarlo a la capa 3. La capa de transporte en el dispositivo es el receptor, es responsable de volver a ensamblar los segmentos dados que la capa de sesión puede consumir. Capa 3. La capa 3. La capa de red es responsable de facilitar la transferencia de datos entre dos redes diferentes. Si los dos dispositivos que se comunican están en la misma red, entonces la capa de red es innecesaria. La capa de red divide los segmentos de cada
de la capa de transporte en unidades más pequeñas, llamadas paquetes, en el dispositivo del remitente y vuelven a ensamblar estos paquetes en los dispositivos receptores. La capa de red también se encuentra en una mejor ruta física para que los datos lleguen a su destino. Eso se conoce como redirección. Capa 2. Capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos es muy similar a la capa de red, excepto que la capa de enlaces de datos facilita la transferencia de datos entre dispositivos de la misma red. La capa de enlace de datos toma paquetes de la capa de red y los divide por partes más pequeñas llamadas tramas. Al igual que la capa de red, la capa de enlace de datos también es responsable del control y flujo y control de errores de comunicación dentro de la red. La capa de transporte solo controla el flujo y errores de la comunicación entre redes. Última capa, la capa 1. Esta capa incluye el equipo físico involucrado en la transferencia de datos como los cables y los interruptores, que está también en la capa en la que los datos se convierten en una secuencia de bits y es una cadena de 1 y 0. La capa física de ambos dispositivos también debe coincidir en un convenio de señales para que los 1 se puedan distinguir de los ceros en ambos dispositivos. Bueno, eso ha sido todo, ingeniero. Muchas gracias.